Buenos días, mi nombre es José Cano Evangelista. Pues más que gusto fue una forma de supervivencia. Yo al empezar a vivir, mi hogar tuvo un fracaso. Mi estancia de niño tuve que vivirla con un abuelito, mis abuelos maternos, los cuales se dedicaban a vivir de la laguna, del tule, a hacer petates, sillas, mismo que a mí me favoreció porque no teniendo oportunidad de estudiar, ¿verdad? Y con la única idea de supervivencia, pues me dediqué a esto. A la edad de 7 años, que yo ya empezaba pues a incurrir, ¿verdad? Acompañando a mi abuelito. Aprendí cómo se corta, cómo se trabaja, cómo había que vivir de él. Así fue como yo empecé a esa edad, ¿verdad? Y pues toda mi vida me he dedicado a vivir específicamente del tule. La comunidad en la que nosotros vivimos, es una comunidad que se caracterizó porque trabajaban las fibras vegetales. Entonces una persona que no tenía muchas posibilidades de superación académica, solamente le queda para tomar el grado de supervivencia, y ese era uno muy bueno, que generó expectativas no solamente para la supervivencia, sino para la superación. Yo viví, crecí en este ambiente en el cual agradezco a Dios y al entorno en el que vivimos, porque nos ofreció los materiales que requeríamos y por eso es que toda mi vida me dedicaba a eso. Somos trabajadores de fibras vegetales, entre las cuales pues está el carrizo, el otate, ¿verdad? Es el enequén, pero en especial el tule. El tule en su generalidad tiene dos variedades. Uno es palma, ¿verdad? Planito, palma, le nombramos palmilla, y el otro es rollito o rollizo. Y ambos, sus cualidades que los hacen como tales, nos invitaron a crear artículos de acuerdo a la capacidad genética que tenía tanto uno como el otro. Por ejemplo, el rollizo es un vegetal que es muy consistente, pero más propicio a la humedad, o sea, lo afecta más. En el caso del palma o palmilla, tiene más elasticidad. Entonces, buscamos la forma de cómo cada uno se pusiera o se elaboraran artículos, ¿verdad?, de acuerdo a su capacidad genética de cada uno. Pero en realidad, tanto del uno como del otro, ¿verdad?, pues hemos trabajado, y aparte que los apreciamos mucho, también ha habido épocas en las que son más demandantes unos que los otros. Eso es de acuerdo pues al tiempo, ¿verdad? Yo creo que una de las facultades más significativas es que, por ejemplo, en tiempos en que los seres humanos nos dedicamos a la agricultura, dejamos de ser nómadas para convertirnos en sedentarios, surgieron necesidades de vivienda, necesidades de labranza, ¿verdad? Porque la labranza o el cultivo de la tierra fue lo que propició el sedentarismo. Entonces, la fabricación de petates, la fabricación de sopladores, la fabricación de artículos que en ese tiempo eran de interés básico, ¿verdad?, propiciaron el uso más continuo del tule rollizo. Hoy día es un poco más demandante en el caso del tule palmilla, porque ha cambiado. La industria nos ha absorbido, la generación de empleos capturó a mucha gente que producían colchones hoy día, ¿verdad? Entonces han sustituido, ¿verdad?, el uso del petate. Pero no tanto artículos como estos en los que estamos sentados. Este está fabricado tejido con tule palmilla. Entonces hay épocas en las que cambia, ¿verdad?, el uso que les damos al tule, pero no deja de ser un atrayente muy significativo para la economía de las familias que nos dedicamos a esto. Quiero mencionarle a usted y a los que nos vayan a ver, escuchar, que la mente de un artesano no se refiere específicamente en qué va a fabricar,
la mente de un artesano, el concepto que ve, cómo ve la vida, adquiere un título entre nosotros que se llama modo de supervivencia. Un artesano, por lógico, es una persona libre y feliz, por supuesto. Libre de tabúes, libre de conceptos lógicos, libre de todo tipo de pensamientos adversos. Normalmente un artesano crea sus propias posibilidades. En el trayecto de los años, una de las necesidades de extraer el tule cuando subían los niveles del agua fue buscar la forma de cómo seguirlo explotando. Fue tanto la necesidad, ¿verdad?, que nosotros tuvimos que fabricar balsas llamadas tapestes, mismas que fabricamos, en esas trabajamos, en esas nos trasladamos de un lugar a otro en el agua. No solamente lo hicimos con la finalidad, por ejemplo, de flotar en el agua, sino también de trabajar. Entonces nosotros al fabricar nuestra propia forma de navegar, de trabajar flotando en el agua, no fue otra cosa más de que eso, echar a andar una imaginación para solucionar un problema. Así fue como suplimos, o mejor dicho, suplíamos los desniveles del agua, que en ocasiones superaban, ¿verdad?, la estatura que uno tenía, ¿verdad? Entonces así fue como hoy día pues son lanchas, ¿verdad?, pero pues antiguamente eran tapestes. Una persona que tenía la destreza de trabajar una balsa de estas llamada tapestes, cortaba lo equivalente en ganancias a lo de 2 salarios mínimos. Yo le puedo mencionar 5 o 6 gavillas o manojos. Y eso era lo que a él le satisfacía como medio de supervivencia, pues le daba para comer muy bien, ¿verdad? Porque ya cortado y ya listo para trabajar, le reditaba pues una ganancia. Y esa ganancia era necesaria para vivir, ¿verdad? Era lo equivalente más o menos como a lo de 2 días, o sea, podíamos decirle, yo le puedo mencionar en el lenguaje que nosotros utilizábamos, 2 cargas, 5 tercios, porque se medía por tercios, ¿verdad? Equivalentes más o menos a este diámetro. Entonces, con esa cantidad, pues, si no la trabajaba, la vendía, podía vivir tranquilamente, ¿verdad?, como si ganara lo de 2 días, hoy día equivalentes. Es una técnica que nosotros la aprendimos de nuestros padres y abuelos. Se fabrica normalmente pues con tule. De las 2 clases de tule, el más propio es el rollizo. Y para que tenga una mejor adaptación y por supuesto aprovechamiento, debe de considerarse más o menos el tiempo de madurez. El ciclo vegetativo del tule máximo a ocuparse es de entre 90 y 120 días después de su corte. Entonces, cuando uno lo aprovecha en el caso específico de fabricar un tapeste, debe de sobrepasar los 130 días, es decir, está más compacto, más robusto. Entonces, esa técnica nosotros la aprendimos de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. ¿Por qué razón? Porque aunque había pasado de su madurez, era más repelente la humedad. Si esto hace que se compacta, la fabricación consiste en compactar una cierta cantidad de tule en una parte plana hacia abajo con 3 varas que normalmente se hacía o que se hace. Esto para la estabilidad. Entonces eso permitía que, al ser una pequeña balsa que mantuviera el equilibrio, a nosotros nos permitía trabajar. Y al trabajar teníamos necesidad, por ejemplo, de aprovechar el día, misma que tuvimos que ingeniárnoslas, no solamente para trabajar, sino para tratar de alimentarnos. Creábamos un pequeño fuego allí en la balsa, ¿verdad? Porque eran tareas de todo el día. Entonces, el tiempo de duración más o menos oscila entre 5 y 6 meses, ¿verdad? Mismo que nos aprovechábamos para trabajar y volver a crear otro nuevo tapeste. La fabricación siempre va a ser considerada por las personas que lo utilizaban. Había compañeros que por su capacidad eran pues más fuertes, más robustos, hacían tapestes un poquito más de lo normal, pero normalmente debe de oscilar entre 90 centímetros y 1 metro de ancho por 1,20 en su estructura básica y con dos astas que lo mantenían en equilibrio, es decir, como patitas, pues, como anclaje. Entonces,
La navegación siempre fue una cosa muy interesante porque cuando arrastraba uno grandes cantidades de tule ya cortado verde, es muy difícil, por ejemplo, trazar una línea recta entre un punto y el otro cuando hay oleaje. Siempre que había que navegar en contra del oleaje para cuando giraba uno salía uno al punto en donde uno quería salir. Son cosas muy interesantes que de repente pues solamente quedó entre nosotros, ¿verdad? Porque pues hoy día, ¿verdad? Los de las navegaciones, ¿verdad? Pues han de ser un poquito diferentes. Nosotros, porque no era solamente una balsa, era el trabajo que traíamos. El tule como tal, ¿verdad? Aunque tenía que tener una forma, era ayudado por 3 varas hacia abajo para la estabilidad. Y al inicio empezamos a utilizar cuerdas o sogas de nequén, fabricadas de nequén, mismas que se acababan con la humedad también, pero el ciclo concordaba con lo que compactaba uno el tule y el tiempo en el que la humedad afectaba la cuerda. O las últimas veces ya lo fabricamos porque empezó a aparecer, por ejemplo, el alambre recocido. Ya era pues un material, ¿verdad?, que empezó a salir. Y bueno, ya lo construíamos, ¿verdad?, con alambre recocido, pero alambre recocido, 3 varas y específicamente tule. Ocupábamos 2 manojos de tule, lo equivalente a una carga, como le nombrábamos, porque se le nombraba carga porque normalmente el modo de transportación de la laguna hacia nuestros hogares siempre fue en bestias, y pues una bestia cargaba 2 bultos, entonces por eso se le nombraba una carga, porque era la capacidad en la que una bestia lo traía. Entonces 2 bultos contribuían a una carga, y esa era la cantidad apropiada para construir una balsa de estas llamada tapestre. Normalmente en la imaginación de labores que desempeñan los seres humanos van desarrollando técnicas propias que ocupan la ocupación en sí. Es algo muy significativo en cuanto a las personas que lo utilizaban, porque tenía que tener muy buen equilibrio, porque las añoranzas de las personas, yo llegué a caerme por perder un poquito la concentración, ¿verdad? Cuando menos acordaba ya estaba visitando el agua, ¿verdad? Son accidentes propios, ¿verdad?, de una falta de concentración. Hay que tener un muy equilibrio. La balsa en sí genera un espacio, por ejemplo, de entre 90 y 1 centímetros de ancho. Eso quiere decir que tenía que tener un pie, los pies abiertos, uno hacia adelante y uno hacia atrás, siempre hacia el lado que alarga más este tipo de balsa. Pero la concentración debe de significar mucho, porque trabajaba uno. Tenía uno la mayor parte que pararse en un solo pie. La mente de un artesano normalmente es libre y busca soluciones a sus propias necesidades. Cuando una persona es libre, echa a andar su imaginación, echa a andar su intelecto, su capacidad creadora, ¿verdad? Entonces, los artesanos empezamos a aprovechar, ¿verdad?, el peso de las propias cosas. En el caso, por ejemplo, de una presión, no es lo mismo utilizar la fuerza muscular de los brazos que utilizar la fuerza de toda la estructura como persona. Eso de utilizar la cintura tiene más capacidad de presión, que es la pura mano. Eso es aprovechar el peso de uno mismo. Hasta se triplica, ¿verdad? Y así era como lográbamos mayor compactación, que era lo que requeríamos dentro del tule, ¿verdad? Las herramientas, en el caso, por ejemplo, de nosotros los artesanos, fuimos de la mano mucho con un oficio llamado herrería. La herrería se encargaba, como otro de los grandes oficios, ¿verdad?, que despertaron el sedentarismo. Los compañeros que se dedicaron a esta técnica fabricaban azadones, hachas, y entre esas empezamos a fabricar una herramienta llamada gancho, que en su momento pues ya lo veremos, ¿verdad? Y era de acuerdo a las necesidades. Tuvimos que buscar la forma, la curvatura, el tipo de filo que debería de llevar, ¿verdad?, propios para aprovechar la mayor cantidad del corte. Y eso se generó normalmente por las necesidades propias de tener que utilizarlo arriba de un tapete. Hubo tiempos y temporadas en los que la laguna se secaba
y el tiempo, mejor dicho, la distancia de traslado de donde se cortaba hasta donde se podía poner a secar, que era un tiempo considerable de entre 6 y 7 días, era largo. Y aparte de largo, era muy pesado. Y aparte de pesado, era fangoso, era fango. Entonces, si utilizábamos, por ejemplo, en el caso de un bulto, que el peso mayor estuviera hacia arriba, era mucho más fácil cargarlo por la espalda y solamente ladeando, utilizando su propio peso. Así fue como empezamos a cargar bultos. Somos una generación, ¿verdad?, que yo creo que pues seríamos de las últimas. Actualmente no podemos decir que yo puedo regresar a tiempos en los que yo utilizaba, por ejemplo, el tapeste, porque ya hay una lancha. Es como si yo dijera, hoy día las mujeres, ¿verdad?, regresarían a poner nixtamal y a quebrar el maíz en el metate. Pues no, porque ya hay tortillerías. Yo quiero mencionarle como mensaje a los que nos vean, a ustedes, a la gente que nos escuche, que nos vea, que se crea la posibilidad de ser un buen mexicano, un buen ser humano, que se olvide de la lógica y que sea feliz, que despierte el artesano que todos llevamos dentro, que si un día se acaba una técnica, eso no quiere decir que no existamos los seres humanos, y que el modo de supervivencia tan digno es con un título universitario que con un buen oficio, porque al final somos una patria, somos un pueblo, somos una ente, somos la corona de una creación maravillosa que en su desempeño todos formamos una pequeña parte de todo, y que si todos ponemos la parte que nosotros somos, crearemos un ambiente propio para vivir, un ambiente en donde exista la imaginación, la ilusión, la fantasía, las ganas de querer vivir, y que todo mundo diga: yo soy artesano. Nosotros solamente somos parte de una técnica, pero todas las personas que crean un ambiente, que haga algo curioso dentro de una flor, dentro de una cáscara de cualquier tipo de semilla, cualquier cosa que se le venga al pensamiento y que la fabrique, él va a ser un artesano, y que en su interior siempre será una bonita forma también de vivir. Yo, igual a las personas que de alguna forma se sientan en desventaja porque no tienen una representatividad, yo soy parte de una generación que nunca nos conoció, por ejemplo, ni siquiera la República, porque nunca aparecimos en el padrón de los que producen economía. Pero no importa, porque al final somos seres humanos. Ya estoy declinando, pero muy feliz porque fui artesano, porque soy artesano, y porque a las gentes que tengan una posibilidad y ganas de vivir, echen a andar su imaginación y van a vivir muy bien. Thank you.